Imaginemos por un momento el proceso de, no sé, de escribir un libro o editar una película. Hay una escena que es buena, funciona, pero el director se acerca, saca las tijeras y ¡zas!, la elimina por completo. Madre mía, eso siempre duele. Parece una locura total. Claro, es que parece una locura, pero resulta que sacrificar lo que es, digamos, simplemente bueno, es muchas veces la única forma de dejar espacio para que la obra final sea verdaderamente excepcional. Y bueno, hoy es miércoles 6 de mayo de 2026 y ese concepto de edición radical es exactamente lo que vamos a desgranar hoy analizando el Evangelio de Juan, en concreto el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Pues sí, y me pareció una imagen muy útil para entrar en este texto. Este pasaje, por cierto, nos presenta una escena fascinante. Y aquí la figura de ese editor implacable del que hablabas es el viñador, o sea, Dios Padre. Mientras que la fuente establece una jerarquía muy clara. Jesús es la vid y los discípulos son los sarmientos. Las ramas, vamos. Exacto, la famosísima metáfora de la vid verdadera. Nuestra misión hoy es descifrar qué significa esto en la práctica para nosotros. Pero hay algo que no se me choca de entrada. Si leemos que el viñador poda para que la rama dé más fruto, a ver, ¿por qué cortar o intervenir en una rama que ya parece sana? Suena hasta contraproducente, Sí, totalmente contraproducente a simple vista. ¿verdad? O sea, ¿no tendría más sentido centrarse únicamente en quitar lo que está, pues no sé, enfermo o podrido directamente? Podría parecerlo, desde luego, pero botánicamente una vid tiene una cantidad de energías que es limitada. Si se deja crecer a la planta a su antojo, producirá muchísimas hojas y uvas pequeñas, uvas mediocres, por así decirlo. Ah, vale. O sea que hace falta concentrar el esfuerzo de la planta. Exactamente. Al podar ramas, que incluso están sanas, el viñador redirige toda esa savia, esa energía vital, hacia unos pocos racimos para que el fruto sea excelente. Y a nivel psicológico y espiritual, el mecanismo es idéntico. Qué interesante. Entonces a veces es necesario eliminar compromisos. Rutinas o proyectos que no son malos en absoluto, efectivamente, pero que, claro, consumen la atención necesaria para cumplir un propósito mayor. Vale, eso tiene muchísima lógica. Redirigir la energía vital. Sin embargo, el texto va un paso más allá y se vuelve, bastante extremo. Dice literalmente, separados de mí no podéis hacer nada, y que las ramas que no dan fruto son cortadas, se secan y acaban en el fuego. O sea, no es una simple advertencia de, oye, vas a rendir menos. No, para nada. Es una advertencia radical sobre la dependencia. La savia no se genera de forma independiente en cada rama, fluye exclusivamente desde el tronco central. Claro, la rama por sí sola no es nada. Eso es, el pasaje subraya que la vitalidad no se puede autogenerar. Si se corta el flujo, pues la rama pierde su esencia, se seca y deja de tener utilidad alguna. Entendido el riesgo letal de desconectarse, la deducción lógica es buscar la manera de mantener esa unión, claro. Y el texto menciona un resultado directo al hacerlo. Así es, habla de la recompensa de permanecer. Sí, habla de que si las ramas permanecen en la vid y las palabras habitan en ellas, podrán pedir lo que deseen y se les concederá. Y aquí digo, un momento, lo que deseen, porque suena casi como, no sé, como un genio de la lámpara concediendo caprichos. Sí, un poco genio de Aladín, ¿verdad? Totalmente. Y eso choca bastante con la idea de sacrificio y poda de la que hablábamos hace un minuto. Es una tensión muy interesante en el texto, la verdad, pero estoy segura de que no se trata de un cheque en blanco para deseos egoístas. La clave operativa está en ese concepto de permanecer. Permanecer. Vale, ¿y eso cómo se traduce en el deseo de la persona? Pues que quien está íntimamente conectado a la vid inevitablemente alinea su voluntad con la de la fuente. Lo que se pide, de forma natural, es aquello que dará más fruto. Ah, claro. Es una voluntad compartida, digamos. Exacto. El deseo de la rama se convierte en el deseo de la vid, lo cual, según nos dice el pasaje, es lo que glorifica al Padre mediante esa abundancia de frutos. La voluntad se sincroniza, me gusta eso. Pero aterrizando esto en la realidad nuestra, la del siglo XXI, ¿cómo se logra ese permanecer? Porque vivimos en una era de distracción constante. Ya es complicadísimo.
Las notificaciones, las prisas. Sí, las urgencias del día a día. Todo parece diseñado algorítmicamente para desconectar nuestra atención de cualquier ancla profunda que tengamos. Y ese es precisamente el gran reto contemporáneo, permanecer. Fíjate, no es un estado de reposo pasivo, exige una poda activa y diaria. Y aquí me gustaría lanzar una pregunta provocadora para quienes nos escuchan hoy. A ver, dispara. ¿Qué ramas aparentemente buenas, pero que en el fondo son distractoras, están consumiendo nuestra savia vital hoy? Podrían ser horas de consumo superficial de información o ansiedades por cosas fuera de nuestro control. O simplemente un exceso de compromisos que nos agotan, que nos dejan vacíos. Totalmente. Identificar qué drena esa energía es el primerísimo paso para cortarlo y poder dar un fruto real. Es una reflexión que obliga a revisar nuestras prioridades hoy mismo. Desde luego. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo de forma consecuente con nuestra fuente de hoy, vamos a compartir una breve oración directamente ligada a este pasaje de Juan. Me parece el broche perfecto. Dice así: Padre Celestial, Viñador Divino, concédenos la gracia de permanecer siempre unidos a tu Hijo, la vid verdadera. Ayúdanos a aceptar tus podas con paciencia, para que no nos sequemos sino que demos frutos abundantes para tu gloria. Amén. Amén. Creo que es el resumen ideal de todo este proceso de crecimiento del que hemos hablado. Sí, ha sido un análisis muy profundo y sobre todo necesario. Pues nos despedimos por hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a volver mañana para seguir desgranando nuevas fuentes en nuestra próxima sesión. Hasta entonces.